Buenos días, queridos amigos. Les saludo desde las tierras bolivianas. Estoy grabando aquí desde el hotel La Parachá número 8 que nos toca estudiar en esta semana. Y es la Parachá Baislaj y envió. Génesis 32:4 al 36:43 y Abdías capítulo 1 del 1 al 21. Pues bueno, antes de que empecemos a estudiar, a reflexionar en esta enseñanza, pues hoy tenemos un día soleado. Quiero platicarles así en un minuto nada más mi experiencia. De veras que yo estoy impresionado, estoy muy agradecido con el Eterno. A la edad de 16 años, cuando yo recibí o creí en el Mesías, en Yeshua, en aquel tiempo yo le decía a Jesús, a la edad de 16 años tuve una visión de estar compartiendo la palabra a las naciones, yo me veía así, y ahora esto lo veo hecho una realidad en este año 2018. Tenía yo 15 años cuando yo conocí de la palabra de Dios, tengo 57 años, y fíjense cómo en el 2018 mi Padre Santo me ha permitido pisar otras tierras, ir a Israel y compartir allá también la Torá, di varias enseñanzas, compartir con personas, y eso me permitió compartir la palabra a otras naciones, porque eran personas de otras naciones. Y ahora que mi padre me abrió las puertas para venir a Sudamérica, pude estar unas horas con mis hermanos de Perú. Yo hubiera querido estar más tiempo con ellos. De veras, son unos personajes, mis hermanos peruanos, que los llevo aquí en mi corazón. Me atendieron de maravilla, comimos juntos, nos reímos, nos divertimos. No, 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 son unos personajes especiales, mis hermanos peruanos. Les amo, les mando un buen abrazo y les doy las gracias por permitirme pisar su tierra y poder compartir la palabra a la congregación donde está Giovanni Lynch y su esposa y pues todos los hermanos que estuvieron ahí. Gracias. Y ahora de ahí me pasé, estuve nomás como 15 horas en Perú, de ahí me pasé. De hecho, están reporteando, hay una pequeña semblanza. Faltaron muchísimas fotos, pero bueno, lo pueden ver. Y luego pasamos ahorita aquí a Bolivia. Cuando llegué a Bolivia, como que me faltaba el aire. Ay, llegamos al alto, que son como 4.300 metros de altura. No, no, sí me sentí un poquito, sentí una opresión en mi corazón. Caminé despacito, me han dicho que otros se han desmayado. Bendito el Padre que a mí no me pasó eso, pero sí me sentí bastante sofocado. Y aquí estoy en La Paz ahorita, en La Paz, Bolivia, un poquito más. Hasta el alto está acá, la Paz está acá, más o menos a 3.400 metros de altura. Y pues no ha sido fácil, me da mucho sueño. El pastor, mi amigo Víctor Hugo, me dice pastorcito y osito porque dice que estoy invernando, que duermo, que a cada rato aprovecho para hacerme un sueñito, pero es que me da sueño, cosa que en Pachuca, en mi tierra donde estoy trabajando, donde estoy sirviendo, pues yo no duermo, o sea, yo me paro tempranísimo a las 6 de la mañana y a trabajar hasta en la noche y a descansar, o sea, no nada andar durmiendo en el día, no lo hago. Pero la altura sí como que me afectó tantito la circulación, no sé, que se baja la presión, lo que tú quieras o mandes, me ha dado sueño. Pero no crees que me la paso durmiendo todo el día. Estoy hablando de que me echo una siestecita de 10, 15 minutos cuando aprovecho. Ahí estoy ya. Pero bueno, la parashá de esta, vamos a entrar a la parashá. Quería yo platicarles un poquito de cómo estamos por acá. Gracias por sus oraciones. Puedes seguir todas las fotografías ahí en Facebook. Búscame por mi correo electrónico ernestoard@gmail.com. Lo repito, Ernesto, A de Alejandro, R de Rosas, D de Domínguez, ARD, ernestoard@gmail.com. No necesitas mandarme solicitud de amistad, solamente sígueme y puedes ver las fotografías, comentarios, videos, en fin, y poder estar ahí conectados. Mis queridos,
Gracias por apoyarme. Ya estamos por terminar, ya nos vamos a ir, si Abba lo permite, el lunes salimos a Santa Cruz y de ahí brincamos a Salta. Vamos a llegar a Salta, Argentina, y de ahí nos movemos a Jujuy. Y ahí vamos a estar varios días que voy a disfrutar con mis hermanos pastores ahí, la familia Ochoa. Los voy a disfrutar al máximo, al máximo, al máximo. Y de ahí estaremos brincando a otras ciudades y terminamos en Paraguay y después regresamos a casa. Sí, una travesía, una cruzada, un viaje misionero largo, pero ha valido la pena. He podido platicar con muchas personas sus dudas y poder orar con ellos. De veras, bendigo a mi Padre Santo que me permite servir a mis hermanos sudamericanos. Bien, pues ya que entramos a la parashá, quisiera seguir platicando. Yo creo que después hago un video sencillo para estar platicando cómo nos está yendo. Pero quiero decirles que aquí en Bolivia, híjole, también son unos brothers y tienen un corazón tremendo, me han atendido muy bien, he comido poquito, aunque yo les pongo las fotografías, procuro comer poquito, no sé, la digestión a esta altura no es la misma, no ceno. El otro día cené y no, ¿qué te cuento? Me costó mucho trabajo dormir y ahorita estoy mejor con una manzanita, algo así nomás para dormir bien, tranquilos. Prácticamente nomás hago una comida al día y bien hechecita. En la mañana nada más una frutita, un cafecito y punto. Párale de que no es comer y comer porque sí, no es lo mismo. Pero bueno, la parashá Baislach, vemos acá hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta, mis amados. Dice que Jacob mandó sus mensajeros para hablar con su hermano cuando él tenía que regresar y confrontar a su hermano. Ya ve que él salió huyendo, salió en ese exilio, y luego cómo nuestro Padre Eterno lo bendijo durante todo ese tiempo que estuvo trabajando con Labán. Labán era tremendo, o sea, Labán no era una ficha bien, le gustaba hacer negocios, pero así como que más a su favor, y la gente lo conocía y decía, Labán, no, sí, ya sabemos quién es Labán. Entonces, pues, cuando vemos ahí en el capítulo, estamos leyendo el capítulo 32, dice que mandó sus emisarios o sus mensajeros, se los mandó a Esaú, dice versículo 5, y les encomendó diciendo, así le dirán a mi amo, Esab o Esaú, así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Ahora, esta palabra de fui ajeno se ha estudiado y se ha hecho la gematría en esas palabras de fui ajeno. Dice fui ajeno en el hebreo es garti. Esta palabra cuyo valor tiene en la gematría de 613, y si te das cuenta 613 está relacionado con los 600 instrucciones que están dentro de la Torá, de los 5 libros de las Escrituras, de los libros que escribió Moshe. Entonces 613, fui ajeno, significa 613, Garti es la palabra, y lo que, pues, algunas interpretaciones se puede notar o se puede tomarlo como una interpretación, dice, no me asimilé al pueblo de Labán, sino que me mantuve firme en la observancia de las 613 preceptos o 613 instrucciones que de alguna manera se habían estado pasando de generación en generación. Si ustedes recordarán, la Torá no fue dada exactamente en el monte Sinaí, fue la primera vez, no. Tenemos que tomar en cuenta que viene desde Génesis empezaron a dar las instrucciones a Adán. Se le dio instrucciones a toda esa generación hasta llegar a Noaj. Noaj pasó todas esas instrucciones de estar enseñando la Torá durante ese caminar, durante su vida, y se lo pasó a Shem, de Shem pasó a otros, pero sobre todo lo descargó
en Abraham, Isaac, Jacob, y así se fue sucesivamente. Entonces, estas instrucciones, estas enseñanzas de vida, estaba mostrando entonces que Jacob, que aunque estuvo con Labán, su suegro, su tío, su pariente, podemos ver que Jacob se mantuvo fiel a esas enseñanzas que de alguna manera su padre Isaac le había enseñado a amar a Yahweh, a no caer en la idolatría, porque Labán, una de las cosas que tenía es que sí tenía ídolos en su casa. Por eso vemos que la cuestión esta de cuando llegó Jacob, pues no se quiso involucrar en la idolatría que estaba, pues que tenía Labán. Entonces dice, yo me he mantenido ajeno a todo lo que Labán hace en su manera de vivir, en su manera de hacer las cosas. Entonces, pues creo yo que aquí está, es el punto, mis queridos. Se mantuvo fiel. Ahora, algo que a mí me llama la atención, pues que hizo Jacob, pues vemos que en ese transcurso que iba rumbo a tener un encuentro con su hermano Esaú, pues vemos que dividió el campamento en dos áreas para no enfrentar todos juntos hacia donde estaba Esaú. Y las escrituras nos están mostrando que, pues, de alguna manera cuando Esaú estaba viendo que venía su hermano, pues como que todavía había algo en su interior de que se llevó la bendición de la primogenitura. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy es la consecuencia de no haber, tenido la bendición de la primogenitura, y todo ese odio, malestar se ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy, que la última batalla tiene que ver con Esaú y con Jacob, con Israel. Bien, dice, vemos claramente cómo Jacob pudo progresar, cómo pudo crecer, tener una bendición impresionante, y pues aquí, ahora sí que Jacob de alguna manera tenía ese temor hacia su hermano. Dice, ¿qué me irá a hacer? ¿Me irá a matar a mí, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que viene conmigo? Entonces, de alguna manera quería ganárselo mandándole regalos, un buen regalo de animales. En aquel tiempo, tener animales es como decir, tengo una cuenta bancaria y tengo 20 millones de dólares en mi cuenta bancaria. Entonces, en ese tiempo, pues no había bancos. Entonces la manera de mostrar la bendición que había en tu vida, de mostrar la prosperidad, una de ellas era teniendo animales, ¿sí? Tener una gran cantidad de animalitos, o sea, como dicen, ganadero, que el día de hoy también las personas que tienen mucho ganado, pues tienen una posición económica muy buena, ¿verdad? Entonces, pues dice, le voy a mandar un regalito a mi hermano para bajarle un poquito el coraje, el malestar. Pero en el camino, una de las cosas que a mí me llama la atención es que Jacob tuvo un encuentro ahí con un personaje, con un ángel, por decirlo así, así lo menciona la escritura. Estamos en el capítulo 32 de Génesis. Y ya estamos en el versículo 22. Todavía no hay el encuentro con Esaú, sino que estaban preparando las cosas. Pero ahí te vamos a ver algunos puntos interesantes en esta parashá. Bien, decimos que es versículo 22. Entonces el tributo pasó delante de él, y Jacob pasó aquella noche en el campamento. Entonces vemos que Jacob estaba verificando. Personalmente estaba viendo si todo estaba bien, todo estaba en orden, antes de irse a descansar, y pues durmió con ahora sí, con todos en el campamento, ya que revisó, bueno, pues todo está en orden. Dice que se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas. Miren,
yo quiero mostrarles algo, quiero decirles algo que ustedes pueden investigarlo, pero Raquel traía una concubina, una sirvienta, una persona que la ayudaba, pero ahora sí que una sierva, que era Bilha, y luego Raquel traía Bilha y Lea traía a Silpa. Entonces, según los libros históricos que nos apoyamos, ya les he dicho lo que yo me apoyo mucho a leer es Yazar, pero una de las cosas también, los Midrash, que traen información pues bastante importante, que hay que checar, hay que ver, no todo así hay que tomarlo, porque yo sí creo bastante en la revelación que el Espíritu de santidad nos trae a cada uno de nosotros. Pero la información histórica, por supuesto que nuestros hermanos israelitas, pues ellos nos llevan mucha ventaja, como más de 3000 años, donde ellos tienen una recopilación de libros históricos, donde hay mucha información que nos ayuda a comprender las cosas. Con respecto a las siervas de Lea y de Raquel, dicen los libros históricos que esas siervas eran sus medias hermanas. No eran así como tal, eran sus medias hermanas. ¿Por qué? Porque Labán había tenido esas dos hijas con otras concubinas. Con dos concubinas y había tenido esas dos niñas. Entonces ellas se fueron a vivir con Raquel y con Lea. ¿Ok? Quiere decir que todos los hermanos que estaban, de que tuvo Jacob, de alguna manera todos estaban conectados en Labán, todos estaban descendientes del mismo tronco, o sea, venía ahí, eran parientes. Entonces, regresando en el versículo 22, ahora estamos en el 23, se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos. 11 hijos significa que Benjamín todavía no había nacido, estaba apenas en el vientre de su madre. Y cruzó el vado de Jabot, o Jabot. Dice, los tomó, hizo cruzar el vado y también mandó a toda su hacienda. Jacob se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Entonces dice aquí algunas cuestiones. Dice que Jacob se quedó solo del otro margen del vado de Jacob. O sea que pasó con su familia, los llevó a un lado y él se quedó acá de este lado solo. Él estaba protegiendo a su familia, entonces nada más los pasó ese vado, los llevó y ahí los dejó y él se quedó acá del otro lado solo. Y porque había olvidado, dice que hay unos pequeños cántaros. Dice, el extraño con el que luchó era Samael, ángel guardián de Esaú. La lucha entre Jacob y el ángel Esab son prototipos del bien y mal respectivamente. Representa la eterna lucha de la humanidad entre el bien y el mal. Bueno, pues esta cuestión es que Jacob estuvo luchando con ese emisario, con ese ángel. Y la cuestión es que ya estaba amaneciendo. Se piensa que de alguna manera sobrenatural el amanecer fue un poquito más acelerado precisamente en ese día. Como que amaneció más temprano y no quería soltar con el que estaba luchando ahí. Dice, déjame ir, está despuntando el alba. Y de acuerdo a esto, dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él le dijo a este ángel, y pues vemos acá, dice, ¿cuál es tu nombre? Ya no serás llamado Jacob, sino Israel, porque luchaste con una fuerza divina. Entonces, con hombres y prevaleciste. Yo creo que esta parte es importante, que debemos tomar el significado del nombre de Israel. Aquí vemos a nuestro padre, a nuestro patriarca Jacob, cómo estuvo luchando, no se dejó. Podemos aprender mucho de la vida de Jacob, de que era un hombre que luchaba, que no se quedaba quieto. Yo quiero seguir adelante, quiero seguir alcanzando mis metas. Eso es bueno, y yo creo que ustedes y yo lo tenemos que aprender, de no quedarnos quietos. Si tenemos un desafío, vamos a echarle ganas, vamos adelante, vamos a lograrlo. Y algo que a mí me llama la atención del significado del nombre de nuestro padre, Jacob, de nuestro patriarca,
vamos a ver tres cosas. Uno, dice, uno que se apega a Elohim. Uno que se apega. El primer significado de Israel es uno que se apega a Elohim, que se apega, que está con él, que no lo deja. Luego vemos otro significado de Israel, uno que persiste luchando con Elohim. Uno que persiste luchando con Elohim. Y algo que a mí me gusta, y es algo que usted y yo debemos tomar en cuenta, porque ahora en el Mesías Yeshua somos Israel. Y me encanta esta parte, uno que persiste luchando con Elohim. Usted y yo tenemos que luchar con Elohim, no solos. Vemos actualmente cómo el mundo está en contra de Israel, está en contra de lo que hace, y le pueden bombardear los de Gaza, tirarle cohetes y caer en la tierra israelita de nuestros hermanos, pero el mundo no dice nada. Pero cuando Israel responde y se defiende, entonces todo el mundo, ¡ay, qué malos los israelitas, los judíos, que no sé cuánto! Yo quiero decirte que Israel pelea junto con Dios, con Elohim, no lucha solo. Por eso hemos visto que de una manera sobrenatural ha sido protegido y seguirá siendo protegido hasta que venga nuestro bendito Mashiach y ponga sus pies en la tierra de Israel, ¿sí? En el monte de los olivos. Israel significa uno que persiste luchando con Elohim. Tú y yo tenemos que persistir luchando, de seguir adelante junto con Elohim. Y para hacerlo, necesito yo tomar en cuenta Elohim. Como dice Proverbio 3, tú considéralo en tus decisiones. Antes de hacer algo, Padre, tengo esta situación y yo estoy pensando hacer esto, pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Estoy tomando bien la dirección? ¿Es la dirección A o es la dirección B? Yo estoy pensando tomar la dirección A. ¿Tú qué piensas? Entonces, cuando tú estás involucrando a Elohim en tus decisiones, dice Proverbios 3, que Él va enderezando tu camino. En el momento que tú lo involucras en tus decisiones, Él va a enderezar tu camino. Y eso es importante porque así estamos luchando, estamos persistiendo juntamente con Elohim. Porque eso significa Israel, y tú y yo somos Israel por medio del Mesías, Yeshua. Otro significado de Israel, uno que persevera junto a Elohim. Primero es persiste, pero el otro dice persevera. Uno que persevera junto a Elohim, junto a Él. Si nosotros queremos perseverar en medio de las circunstancias de la vida, la única manera de perseverar, mis queridos, es estando junto a Elohim. Dice Juan capítulo 15, lejos de mí nada puedes hacer. Debemos estar conectados en esa rama. Tú y yo hemos sido injertados a Israel y ese árbol, ese tronco tiene raíces y la raíz es Yeshua HaMashiach. Y debemos estar nutridos porque Él está nutriendo todo ese árbol que es Israel, el Israel ya unificado, el Israel restaurado, aquel que ha creído en el Mesías y ha entrado por esa puerta que es el Mesías Yeshua y ha entrado en un pacto como el pacto del umbral porque su sangre está ahí, lo ha brincado y entra en un pacto con Elohim. Entonces, cuando dice que persevera junto a Elohim, significa que yo voy a estar conectado. Voy a permanecer en ese pacto que yo he hecho con Elohim. Algo que estábamos diciendo en estos días aquí en Bolivia, aquí en La Paz. Es muy fácil decir, no, pues ya recibí a Cristo en mi corazón, como se ha dicho por tantos años, de muchas maneras, pues yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Ajá. Pero creo que es algo más que eso. Debe de haber algo más. La escritura nos muestra, tanto en Joel capítulo 2 y luego el Rab Shaul tomó esa parte y lo mencionó ahí en lo que es Romanos capítulo 10, todo aquel que confiese el nombre, Yud Het Bat Hei, así viene en Joel, el nombre del Mesías Yeshua, será salvo. Todo aquel que mencione su nombre, que crea en ese nombre. Bien,
pero cuando dice ahí todo aquel que confiese, la palabra confesar tiene que ver con una palabra de pacto. Y quiero mostrarles algo aquí rápidamente, hablando de esto, que es Romanos capítulo 10, déjenme buscarlo. Aquí está el 11, el 10. Y cuando nosotros estamos hablando de confesar, dice, versículo 9, estamos en el capítulo 10 Romanos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor o el Adón, y crees en tu corazón que Elohim lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, con la boca se confiesa. Esa palabra confesar en el Strong es el griego, la palabra griega 3670. 3670, homologeo. Homologeo significa pacto, prometer, declarar, reconocimiento. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué significa confesar? Pacto, prometer, declarar, reconocimiento. Entonces, cuando una persona está entrando en un pacto con Elohim por medio del Mesías, entonces cuando dice confiesa, versículo 10, el corazón se cree para ser crucificado, versículo 10 dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo, pero con la boca, es decir, con la boca declara, dice un pacto. Y aquí viene el punto. La persona que hace una alianza con Elohim por medio de Yeshua, con su boca, para poder ser salvo, tiene que decir, entrar en paz con Elohim, confesar sus pecados, arrepentirse y apartarse de ellos. Y el punto está aquí. Confesar su nombre significa, Padre, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero hacer una alianza contigo. Yo quiero hacer un pacto contigo por medio de mi Mesías, Yeshua. Entonces, la cuestión es hacer un pacto con Él. Entonces, cuando tú haces un pacto con Él, la consecuencia de ese pacto es que te sometes a sus mandamientos. Y el punto ahí está la diferencia, porque a veces las personas dicen, no, pues yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero eso nada más es así tan fácil. Debe de haber un pacto, debe decir, yo entro en pacto contigo, yo quiero hacer una alianza contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Me someto a tus mandamientos. Entonces por eso dice Job 22:21, ponte en paz con Elohim, ponte en paz, es decir, confiesa tus pecados, arrepiéntete, apártate de ellos. Y luego dice, sométete a Él, a Elohim. ¿Y qué es lo que tiene Elohim? Torah. Entonces, cuando hacemos pacto, Padre, yo hago pacto contigo por medio del Mesías Yeshua y me someto a tu Torah, me someto a tus mandamientos. Y ese es el punto que hace falta enseñar a la gente. Porque Yeshua dijo en Mateo 28 que fueran a todas las naciones, que hicieran discípulos, que pasaran por la inmersión en el nombre de Yeshua solamente, no en la Trinidad, porque eso fue agregado después en los antiguos escritos. En los escritos más antiguos dice, sean inmersos en el nombre, en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua. Y luego dice ahí en el 20, y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, el punto es este. El hacer pacto es enseñarle a la persona que quiere entrar en alianza con Elohim, a que debe obedecer los mandamientos, porque eso fue lo que el Mesías nos enseñó a nosotros. Obedecer los mandamientos del Padre Eterno que están en la Torah, los que nos corresponde obedecer. Entonces, regresamos al punto con el nombre de Israel. No me he desviado. Tengo que explicar todo esto para que comprendamos que cuando nosotros queremos realmente vivir el significado del nombre de Israel, de lo que nosotros somos, debemos saber quiénes somos en el Mesías. Somos Israel. ¿Y qué significa eso? Pues hemos estado estudiando uno que se apega a Dios, uno que persiste luchando con Elohim, con Él, junto a Él, y uno que persevera junto a Elohim.
Entonces, si yo estoy en pacto, en alianza, por eso me detuve un poquito, si yo estoy en pacto, en alianza con Elohim, eso me va a ayudar a perseverar, a caminar junto con Él. Y yo les decía hace un momento, yo debo considerar a Elohim en mis decisiones que tomo cada día. ¿Sí? Decisiones, sobre todo esas decisiones que son muy importantes, muy importantes. Entonces, si yo lo considero a Él, Él va a enderezar mi camino. Entonces yo voy a perseverar junto a Elohim. Eso es lo que significa Israel. Si nosotros somos Israel, debemos tomar en cuenta eso, porque Israel, la palabra Israel, es lo que nos va a manifestar quiénes somos y cómo debemos comportarnos de acuerdo al significado del nombre de la gran nación que ahora somos parte. Bien, seguimos acá leyendo. Entonces ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Y eso es importantísimo que nosotros lo consideremos. Y bueno, vamos a seguir estudiando. Pues ya después que tuvo este enfrentamiento, esta cuestión que tuvo Jacob, vemos que siguió caminando. Y algo que me llama la atención, dice que José iba caminando, ya cuando iban a enfrentarse con Esaú, siempre las mamás son las que se presentaban primero y luego los hijos. Pero en el caso de Joseph fue al revés. Primero se presentó Joseph como protegiendo a su mamá Raquel. ¿Sí? Entonces, vemos que dice, pero Esaú corrió, capítulo 33, versículo 4, ya estaban en ese, pues, encuentro, vamos a llamarlo así, en ese encuentro entre hermanos, que aparentemente todo estaba bien, pero dice que corrió, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Algunos de los comentarios que yo he leído en las letras hebreas, cuando vemos que lo abrazó y lo besó, y dice, la letra I que viene ahí en el hebreo se ven como si fueran dientes, ¿ok? Y esa parte nos está mostrando que, según esta interpretación, que Esaú intentó morderlo así como de... ahí como el moche orejas, así, morderlo el cuello. Es una de las, ahora sí que de interpretaciones que se ven en las letras hebreas, ¿sí? Entonces, todo es como una apariencia. Lo besó y intentó morderlo, nomás ahí que no lo hizo. Y algo que a mí me llama la atención, una de las cosas que había hecho Jacob es le había prometido a nuestro Eterno que que si iba con él, que si lo bendecía, pues iba a apartar ese diezmo. De él salió. Cuando él llegó a encontrarse con su hermano, dice la escritura que él mandó pues muchos animalitos, ya lo habíamos visto porque había ido bien, y se postró 7 veces delante de su hermano. O sea, no fue una, sino 7 veces. Significa que de alguna manera él se estaba sometiendo a su hermano, se estaba doblegando, estaba diciéndole, busco la paz, reconozco quién eres y vamos a llevarnos la vida tranquila. En fin, pero él se postró 7 veces. O sea, tenía bastante, vamos a decir, miedo o respeto a su hermano, por causa de su familia. No quería que su familia fuera destruida. Entonces, Raquel, José, Lea, las concubinas, las siervas, Bilha, Silpa, todas ellas, las 4 mujeres que tuvo Jacob y todos los hermanos, que en ese momento eran 11 hombres y una mujer, dice que se postraron, excepto uno, Benjamín. Él no se postró porque no había nacido. No había nacido. Y eso quiero que ustedes lo observen. La única tribu de las 12 tribus, la única que no se postró delante de Esaú, que representa Edom, fue Benjamín. Y tú puedes ver la historia de Mardoqueo en el tiempo de Esther.
y cuando vino el general que era descendiente pues de los amalecitas, de Amalek, que viene de Esaú, dice ahí que no se postró a Mardoqueo ante este hombre. No se postró. Y Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Entonces nosotros estamos viendo una línea en la historia de que Benjamín no se postró y no se va a postrar ante Amalek, porque el territorio que se ha dado a Benjamín es precisamente el territorio donde está Jerusalén, cuando se repartieron. Entonces, al final de la guerra tenemos que notar esta cuestión, que Benjamín va a ser una de las tribus fuertes que va a estar confrontando a Edom, que va a estar confrontando a Esaú, a Amalek. Amalek tiene que ser destruido, tiene que desaparecer sobre la faz de la tierra porque ha provocado al rey del universo, ha provocado al Elohim de Israel. Y todo aquel que se levanta en contra del Elohim de Israel no permanece, va para afuera, o sea, desaparece. Entonces nosotros estamos viendo aquí ya, en lo que estamos estudiando, estamos en el capítulo 33, y yo les decía hace un momento que, pues, por no darle a lo que Elohim había dicho que le iba a dar la décima parte, pues hubo una consecuencia en algunas interpretaciones. Se piensa que como Jacob no le dio lo que le correspondía a Elohim, sino que se lo dio a su hermano, pues hubo una consecuencia, porque dice en el capítulo 34, dice, cierta ocasión Dina, hija de Jacob, que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el hebeo, dice, jefe del lugar, la agarró por la fuerza y se acostó con ella y la violó. Ahora, esta parte que nosotros estamos viendo, a ver, déjenme ver que aquí hice algo, ahí está. Algo que yo estaba investigando y estaba viendo, dice las cuestiones históricas, que en este lugar se acostumbraba que todas las mujeres de los extranjeros cuando llegaban eran violadas, o sea, era como la bienvenida, era acostarse con las mujeres extranjeras que llegaban. La cuestión es que la historia nos muestra que Dina en ese momento tenía 12 años de edad. 12 años de edad. Entonces, ahora sí que esto fue muy fuerte, esta situación. Voy a estar leyendo. Estamos en el capítulo 34. A ver, déjenme, aquí está. Entonces, Dina, hija de Lea, dice, a Dina le gustaba salir y esa fue la causa de su desgracia. Por eso el versículo especifica que Dina era hija de Lea, pues también Lea le gustaba salir. O sea, le gustaba andar en la calle, andar viendo, y de ahí viene el famoso dicho, tal madre, tal hija. O sea, vamos a decir que a Lea le encantaba andar viendo en las tiendas o en los lugares comerciales de aquellos tiempos, andar viendo, caminando, checando, o sea, le encantaba. Dina le encantaba igual. Entonces, cuando llegaron a esta ciudad, pues ahora sí que fue a hacer lo mismo. Y bueno, la historia que acabo de leer, les decía yo que más o menos tendría Dina, la hija de Lea, aproximadamente 12 años de edad. Y pues abusaron de ella, ¿ok? Y pues sus hermanos, los hermanos de Dina, pues no les gustó esta situación y ellos planearon, pues de alguna manera, desquitarse. O sea, eso no estuvo bien, que le hicieron a mi hermana, en fin, y pues dijeron, bueno, pues él, de alguna manera, este hombre, el que se acostó con Dina, se enamoró de Dina, quiso casarse con ella. Entonces dijeron los hermanos, bueno, si te quieres casar, pues hay que circuncidar, tienen que ser circuncidados para que también
para que Dina pueda ser parte de este nuevo matrimonio forzado, vamos a decirlo así, porque les acabo de decir que de acuerdo a la historia, ellos acostumbraban violar a los extranjeros, a las hijas de los extranjeros que llegaban a esa ciudad. Y bueno, pues los hermanos de Dina planearon hacer algo, lo que es Simón y Leví. Ahora yo quiero decirles algo. Los hijos de Jacob tenían algo especial. Había una unción poderosa en la vida de los hijos de Jacob. Y una de las cosas que podemos ver según la historia nos muestra, por ejemplo, Yahudá dice que tenía una fuerza impresionante, así como Sansón, una fuerza que podía pelear con muchos hombres y él prevalecía, tenía una fuerza sobrenatural, igualmente que sus hermanos, pero el más poderoso era Yahudá. Entonces, Simón y Leví, que también eran hermanos de Dina, planearon hacer algo en contra de la ciudad, de los hombres, porque se circuncidaron el que se iba a casar, el suegro, todos los hombres se circuncidaron. Entonces estaban todos ahí, pues, recuperándose de la operación, que no era como ahora que, por ejemplo, cuando hay una Brit Milá o circuncisión, pues hay anestesia, hay antibióticos, hay alguna manera para recuperarte un poquito más rápido, menos doloroso. En aquel tiempo no. Imagínate cómo habrá sido el corte sin anestesia. No, 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 no. Dios mío de mi vida. Aunque había ciertas hierbas que les ayudaba como a adormecer después del corte, en fin, pero era doloroso. No, o sea, definitivamente. Y ahí fue cuando acostumbraron hacer, llevar un juicio en contra de ese pueblo, ¿ok? Aunque no todos los hermanos estaban de acuerdo, pero pues los que movieron todo esto fue Simón y Leví. Y pues ustedes saben lo que ellos decían, ¿cómo es que van a tratar a mi hermana como una prostituta? ¿Cómo es que van a hacer eso? Lamentablemente, después de toda esta situación de ese encuentro sexual, de esa violación, pues Dina sí quedó embarazada. Y hay otra historia ahí que aunque no está plasmada aquí en la Torá directamente, en los libros históricos alternos nos muestra, y en los Midrash, nos muestra otra información de qué pasó con esa hija que tuvo, fue una hija que tuvo Dina. También nos muestra que después Dina se separó de la tribu, se fue, y ella fue la segunda esposa que tuvo Job. Job fue en el tiempo de Abraham. Y dice ahí que después que pasó toda esa prueba que tuvo Job, finalmente, ya ves que la mujer que tenía la primera con la que tuvo hijo y los hijos murieron, en fin, le dijo cosas nada buenas, o sea, ¿para qué quieres enemigos si tienes una esposa de ese tipo? Pues muérete tú y tu Dios, o sea, era una mujer muy, muy pesadita, o sea. Y luego nos muestra que dice que se volvió a casar, no nos dice en el libro de Job con quién fue, pero pues sí, hubo otra mujer ahí que se volvió a casar y que tuvo unos hijos más hermosos, hijas hermosas, y los libros alternos de historia nos muestra que era precisamente Dina. ¿Ok? Bueno, seguimos aquí estudiando juntos esta parte de las escrituras y pues bueno, así trajeron a todo este juicio a las naciones, a los que pasó ahí en esa ciudad y bueno, se llevaron a Dina. Ya les platiqué lo que estaba pasando aquí. En el capítulo 35, aquí estamos viendo algo interesante. Cuando Elohim le dijo a Jacob, levántate, asciende a Betel y permanece allí, construye un altar a Elohim, quien se te reveló. Ahí dice, cuando huías de la presencia de tu hermano Esab. Dice, descarten los ídolos extraños que estén con ustedes y purifíquense, cámbiense las ropas. Fíjense cómo siempre está hablando de purificación, que es una manera de hablar de que estemos ritualmente puros para poder estar en una relación
con Elohim del universo, con el Rey del universo. Y precisamente en ese lugar de la roca, pues es donde se construyó años después lo que fue el Mishkan o el templo, el tabernáculo, el templo que hizo Salomón. Bueno, algo que aquí también me llama la atención, en el versículo 9, dice Elohim, Hashem dice, llama a Jacob y con el nombre de Israel. Confirma. ¿Se acuerdan que había tenido un encuentro con ese ángel? Aquí ya nuestro Padre Eterno Yahweh confirma su nombre, pone el sello del Rey del Universo, pues este va a ser tu nombre verdaderamente, y confirma las bendiciones que ya de alguna manera se le había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y aquí viene el Padre y dice, confirmo lo que habíamos dicho desde un principio a tu abuelo. Y esto es importante porque siempre nuestro Padre va a confirmar lo que te dice, lo que te promete. Siempre hay una confirmación. Yo creo que si realmente el Eterno te ha dado una promesa, te ha dado una palabra, Él la va a confirmar. Él la va a confirmar, ¿ok? En su tiempo. Como yo les decía un principio, yo a la edad de 16 años, yo me vi compartiendo en otras naciones, tenía 16 años. Y siempre lo guardé en mi corazón. Y ahora, después de todos estos años, mi Padre Eterno ha ido confirmando esa visión que hubo en mi corazón, que ahí la guardé, y que pues en un principio pues nada más viajaba yo en la República Mexicana a compartir, a enseñar la palabra, y mira, después de tantos años, casi, que serán casi a los 42 años después, o 41 años después que tuve esa visión, o 40 años después, así como Moisés, más o menos 40 años después, tuve el cumplimiento de esa visión que el Padre Eterno me había dado de joven. 40 años después. Pero durante esos 40 años, Él me estuvo preparando. Él me estuvo enseñando, la regué, aprendí, confronté las consecuencias de mis malas decisiones en mi juventud, en mi caminar. Fui siendo preparado y formado por mi Padre Eterno. Y ahora pues aquí andamos. Entonces, regresando al punto, regreso acá, hablando de confirmación. Entonces dice aquí, versículo 10, estamos en el capítulo 35, tu nombre es Jacob, pero ahora dice, no solo Jacob será tu nombre, sino también Israel será tu nombre. Le puso el nombre de Israel. Ahora, el nombre de Israel, dice, el nombre de Israel engloba por completo al pueblo hebreo, por ser un acróstico de los tres nombres de los patriarcas y las matriarcas. Por ejemplo, eso viene en el capítulo 32, 29, ¿sí? Y fíjense, es un acróstico de los nombres de los patriarcas y de las matriarcas. Y cuando dice, y le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, este nombre, normalmente el Shaddai está escrito en la mezuzá que se pone en las puertas, a la entrada de la puerta también. Bien, que es un acróstico que significa el guardián de las puertas de Israel. Entonces el Shaddai es un acróstico que significa el guardián de las puertas de Israel. Acuérdate que somos Israel. Yo tengo mi mezuzá también en la casa y que es un acróstico. Bien. Algo dice, yo soy el Shaddai, sé prolífico y multiplícate. Una nación, checa el dato, una nación y una gran congregación de naciones procederán de ti y reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, a ti te daré, a ti y también a tu descendencia, dice, les daré, también, a ver, una nación y una gran nación procederán de ti, reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y también a tu descendencia le daré la tierra. Y luego ascendió Elohim, dice, y luego ascendió Elohim por sobre él en el lugar donde él habló con él, con Jacob. Pero algo que me llama la atención, cuando le dice que se multiplicara, que fuera prolífero, que tuviera muchos hijos,
En otra versión dice, y luego Elohim añadió, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, y sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. Entonces, una nación y una comunidad de naciones. Yo creo que si nosotros observamos, estamos incluidos, ¿sí? Estaba hablando del pueblo de Israel, una nación como una gran nación, pero dice, pero de ti va a salir también una comunidad de naciones, ¿sí? Que se llama la plenitud de las naciones. Entonces, la plenitud de las naciones y esta nación que es Israel es la misma. Dice, de ti saldrá del mismo tronco, del mismo árbol. O sea, yo quiero que observemos eso. Israel es el árbol o es el olivo cultivado. Y dice, de ti saldrá una nación, ¿cuál? Israel, que es el olivo cultivado. Pero también hace la referencia, checa el dato. Dice, y una congregación de naciones, dice, una congregación de naciones que tiene que ver con la casa de Efraín, los dispersos, ¿ok? Entonces, dice una congregación de naciones que no necesariamente tiene que ser nada más las 10 tribus, pueden ser de las 12 tribus, pero va a salir una congregación que es la plenitud de las naciones que van a ser injertadas a ese árbol que se llama Israel. Es una nación. Una nación. Ese árbol, así lo estoy dibujando, que es una nación, la raíz es Yeshua HaMashiach, y una plenitud de naciones, dice, una congregación, dice aquí, una congregación de naciones, es la plenitud de las naciones. Si ustedes recuerdan la bendición en Génesis 48, la bendición que dio Jacob a su hijo adoptado, que lo hizo parte de él, a Efraín, y le dijo, en ti estará la plenitud de las naciones, o sea, tú te vas a multiplicar como los peces, en una plenitud así grande de peces. Los peces son muy prolíferos, muchísimos. Entonces, desde ahí estamos viendo lo que el Padre le había dicho a Abraham, en ti serán injertadas las naciones, y aquí se lo está diciendo a Jacob de otras palabras, pero el concepto es el mismo. Las naciones que hagan pacto con Elohim por medio del Mesías serán injertadas a esta gran nación. Ahí está. Entonces, mis amados, si nosotros vemos esto, desde un principio estamos viendo cómo nuestro Padre Eterno ha decidido injertar a las naciones. Y eso me da mucho gusto. Ahorita que tengo la bendición de conocer y pisar en otras tierras, y veo cómo hay personas que tienen un corazón para amar a nuestro Elohim, de amar a nuestro Mashiach, de creer en Él y de compartir esas noticias con otras personas. Eso me bendice mucho y me doy cuenta cómo esta palabra se está cumpliendo, que se está formando a través de Israel una comunidad dice, una congregación de naciones, de la plenitud de las naciones, pero que todas están dentro de una que se llama Israel. Porque le dijo, de ti, le estaba diciendo a Jacob, le estaba diciendo, ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Israel. ¿Ok? Israel. Entonces, de Israel, que es la base, dice, pero también va a haber una congregación, una plenitud de naciones que van a ser parte de Israel. Las naciones que han decidido hacer pacto. Es lo que dije hace rato. No nada más, ya recibí al Mesías en mi corazón. No, pacto. Pacto. Y quiero mostrarte ahorita algo que creo que nos va a ayudar para ir cerrando la enseñanza. Ya me quedan unos minutos. Ruego al Padre que esto sea de bendición. Recuerda, yo te enseño la parachá de una manera muy, pero muy sencilla. Checa Isaías 56. Así dice Yahweh: observen el derecho y practiquen la justicia, es decir, Torah.
porque mi salvación está por llegar. Yeshua, ya llegó. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso aquel que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. El que observa el Shabbat sin profanarlo y se cuida de hacerlo malo, o sea, de no hacerlo, pues. Versículo 3. Ojo, estoy en Isaías 56. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, a Yahweh, no debe decir, Yahweh me excluirá de su pueblo. Entonces, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido a Yahweh, no debe de decir, el Eterno me excluirá de su pueblo. ¿Ok? Y algo que versículo 6, hablando de los extranjeros. Y los extranjeros que se han unido a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y adorarlo, a todos los que observen el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, les llenaré de alegría en mi casa de oración, los llevaré. Acuérdense que cuando venga el Mashiach nos va a llevar allá a Israel. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Versículo 8. Así dice Yahweh omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Significa a los israelitas que están dispersos, las 12 tribus dispersas sobre la faz de la tierra. A los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Entonces, si te das cuenta, ahí está. Estamos dentro de esta profecía. Tú y yo ya no somos extranjeros, ya no somos naciones extranjeras, somos Israel, porque hemos hecho pacto por medio del Mesías Yeshua y nos hemos sometido a sus mandamientos, por eso guardamos el Shabbat, porque la señal de que tú y yo tenemos una alianza con Yahweh es el Shabbat. Aquella persona que no tiene alianza con Yahweh no guarda el Shabbat. Si tú no has hecho alianza con Yahweh, no tienes por qué guardar el Shabbat. Cuando me dicen, no, pues yo no guardo el Shabbat porque Yeshua es el Señor del Shabbat y no sé qué tanto, bueno, como tú quieras y mandes, no hay problema. Pero yo te digo algo, si tú no tienes alianza con Yahweh por medio del Mesías Yeshua, tú no tienes por qué guardar el Shabbat. Pero si tú has hecho un pacto con Elohim del universo, con el Rey del universo, por medio del Mesías Yeshua, entonces la señal de ese pacto, de esa alianza, es el Shabbat. Ezequiel 20:20, Deuteronomio 31, ahí viene. Todo aquel que ha hecho alianza con el Eterno, la señal de esa alianza es el Shabbat, guardarlo, como Él dice que se debe de guardar, no como tú piensas o quieres. Porque hay gente que dice, no, pues para mí el Shabbat son todos los días. Bueno, pues, si tú piensas eso, no estás tomando en cuenta lo que el Padre Eterno ha establecido. Él dijo que es el séptimo día. ¿Ok? Pero bueno, habrá otro momento para que platiquemos más acerca de esto. Mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Les voy a voltear ahorita la computadora para que vean en dónde estoy grabando. Estoy aquí en el hotel y pues yo les deseo un feliz Shabbat, Shabbat Shalom. Les mando un fuerte abrazo, que Abba les bendiga, les guarde, les dé gracia, les dé favor, que extienda su amor ante ustedes y sobre todo que les dé ese shalom que viene de lo alto, que pueda llenar sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, a sus hijos, todo el shalom de lo alto. Shabbat, shalom, pero todavía no termino. Yo quiero que observes un poquito de en donde estoy. Espero que lo puedan ver. Se ven las montañas ahí. Estamos en La Paz, Bolivia. Estoy en un hotel. Ok. Bueno.
Seguimos en contacto. Si Abba lo permite, nos vemos en la próxima Parashá. Les mando un fuerte abrazo, les amo. Gracias por apoyarme con sus oraciones. Estén pendientes que vamos a estar reporteando con la visita de aquí en Bolivia. Shabbat Shalom.